Arequipa, el señor Roel Sánchez Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Estimado ministro Raúl Pérez Reyes, bienvenido a Arequipa, muy grato tenerlo y sobre todo pues salir del clima complicado que está en Lima, ¿no? Y disfrutar de este bonito sol. Estimado Alex, congresista de la República, bienvenido, también a Andrea y en forma muy especial pues a todos los funcionarios de las diferentes dependencias del sector público y también a los representantes directivos de las diferentes entidades privadas que nos acompañan, funcionarios del Ejecutivo Nacional, del Gobierno Regional, señoras y señores. La verdad que para nosotros el día de hoy es un día muy, muy importante el tener la presencia del señor ministro y de cada uno de ustedes, porque nos va a permitir tener una mirada de lo que significa pues el equipo especializado de seguimiento de inversión con un enfoque territorial. Y por supuesto, nosotros desde la región Arequipa, en el marco de lo que significa nuestro plan estratégico e institucional y transversal a nuestros 12 objetivos institucionales y 117 acciones estratégicas institucionales, tenemos nosotros ahí 5 líneas estratégicas que nos hemos propuesto impulsar con la intervención de lo que significa pues el trabajo articulado en los 3 niveles de gobierno, el trabajo articulado entre estos 3 niveles de gobierno y los otros poderes del Estado y sobre todo un trabajo entre el Estado y esa alianza estratégica que se tiene que dar con el sector privado, con la academia, con las instituciones de la sociedad civil. En ese contexto, nosotros nos hemos propuesto como primera línea estratégica desde la región Arequipa impulsar el cambio de matriz energética. Estamos convencidos nosotros que tenemos todas las condiciones para que desde Arequipa podamos dar ese impulso hacia nuestro país. Y para ello, por mencionar, hemos separado nosotros 30.000 hectáreas de tierras que no son aptas para la agricultura, pero sí son aptas para captar muy bien la energía solar. Y de hecho que, adicional a ello, también hemos ubicado espacios geográficos que nos permitan generar energía eólica. Y por mencionar, por ejemplo, se está haciendo una tesis de investigación con unos doctorandos de la Universidad de Toulouse, de Francia, para poder ubicar cuánto es la capacidad también de energía geotérmica que tenemos nosotros acá en la región. Por lo tanto, todo ese potencial nos debe permitir no solamente pues, a generar la energía, sino sobre todo impulsar los derivados, por mencionar el tema de hidrógeno verde, que hay mucho interés, ya ustedes saben, por ejemplo, el Ministerio de la Producción dio la autorización con toda la certificación que implica a esta empresa Horizonte Verano, ¿no? Para que pueda tener una inversión promedio de 12.000 millones de soles. Nosotros hace 10 días hemos recibido también ya la presentación de la iniciativa privada de esta empresa Filan, con origen irlandés de la Unión Europea y que tienen una empresa ya validada en el África y entonces están solicitando 5.000 hectáreas para tener una inversión promedio de 2.500 millones de dólares, lo cual es muy importante para esto. Y tenemos iniciativas de diferentes países, visitas que están interesados en hidrógeno verde. Para ello, también en Matarani, en el distrito de Islay, hemos separado a nombre del gobierno regional de Arequipa 161 hectáreas para poder allí poner plantas de hidrógeno, y no solamente hidrógeno verde, sino también, por ejemplo, con esto de la masificación del gas que estamos impulsando desde la mancomunidad de la macrorregión sur y con el compromiso firme del Ejecutivo Nacional, entonces sí o sí vamos a tener la llegada del gas y tenemos que impulsar ahí también, por mencionar, hidrógeno azul, la planta, la petroquímica, usar ahí esas 2 termoeléctricas que están contaminando. Entonces hay toda esa política en relación y por supuesto no solamente vinculado a lo que significa el hidrógeno verde, sino también otro tipo de intervenciones que estamos articulando a través de la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero también nos hemos propuesto nosotros contribuir desde Arequipa a la seguridad alimentaria en el marco de la política que también ha planteado el Ejecutivo Nacional. Y entonces allí, con el compromiso, por ejemplo, de nuestra presidenta
y de hecho se ha articulado todo lo que tiene que ver el destrave del proyecto Majes-Iguas. Entonces, en Majes-Iguas, desde que se firmó el acuerdo en el año 2023, nosotros como gobierno, 2010, nosotros como gobierno regional teníamos la obligación de poner la puesta a punto, pero es imposible contar con el financiamiento propio del gobierno regional, que estamos hablando por encima de los 531 millones de dólares. Entonces, si nuestro presupuesto anual es de 690 millones para inversión en soles, teníamos que parar todo y poner en eso, ¿no? Entonces, se aprovechó la decisión política del Ejecutivo Nacional y los derechos y obligaciones de este contrato que estaban a cargo del Estado peruano, representado por el gobierno regional, lo hemos transferido al Ejecutivo Nacional, al MINAGRI. Y el año pasado se hizo la invitación a 17 estados y felizmente, la semana pasada, como ustedes han podido escuchar, ya tenemos un país ganador bajo el mecanismo de financiamiento de estado a estado, que es el país de Japón. Entonces, este tipo de intervención, ¿qué nos va a permitir? Dar el mantenimiento integral a los 88 kilómetros de túneles, a los 13 kilómetros del canal principal y entonces habilitar el agua y garantizar el agua para la primera etapa, que son 23.000 hectáreas, permitir que esta parte de intervención garantice el traslado del agua para habilitar las 38.500 hectáreas, y ahí tenemos dos puntos que hemos precisado también con el señor Ministro de Agricultura. Uno, en la primera etapa solamente tenemos en producción eso de 16.000 hectáreas y necesitamos entonces las otras ponerlo en producción. Entonces ya ahí estamos solicitando la asistencia técnica de Proinversión para que de una vez por todas pues saquemos a subasta y pongamos a disposición como corresponde estas 7.000 hectáreas. Pero en todo este denuncio que en su momento se hizo de las tierras de Majes-Iguas, no solamente se consideró esta primera etapa, esta tercera etapa, sino que hay unas tierras que son aptas para la agricultura y que no estaban incorporadas. Entonces, nosotros a través de Autodema lo hemos incorporado y le estamos denominando una tercera etapa, que lo hemos solicitado al señor Ministro de Agricultura, vía una adenda, se incorpore al convenio que se va a suscribir con el Estado de Japón y entonces habilitemos 23.000 hectáreas más, lo cual nos permitiría primera etapa 23.000, segunda etapa 38.500 y esta tercera etapa 23.000 hectáreas, más de 84.000 hectáreas que estaríamos habilitando nosotros. Y eso sí nos garantiza, pues, entonces, en la primera etapa tener una reconversión agrícola y, de hecho, en la segunda y tercera etapa garantizar estos productos que son tan rentables, no solamente en el mercado nacional, sino internacional, como por mencionar el arándano, las cerezas, en fin, y que de esta manera contribuiríamos nosotros también a lo que viene a ser la seguridad alimentaria, sin descuidar las otras intervenciones, como por ejemplo en el mar. Somos la región que tenemos mayor extensión del litoral del Pacífico, 528 kilómetros, y entonces en Lomas tenemos ahí un laboratorio muy potente con tecnología única en el Perú, que nos está permitiendo abordar el problema de las macroalgas y el tema de en este caso también del erizo rojo, las larvas, 1 millón que estamos reproduciendo este año, y a partir de eso, entonces, ¿qué nos va a permitir? Validado ello, promocionar para que el privado también pueda invertir en otros espacios que tenemos en la región. De igual manera, por ejemplo, en Camaná tenemos un proyecto validado que nos permite a nosotros criar en cautiverio lo que viene a ser la corvina y el lenguado, que son dos peces muy atractivos y diríamos de mucha demanda en la cocina, en los platos que tenemos en el Perú. Y eso con el tiempo nos debe permitir entonces también garantizar esa exportación. Entonces hay toda una intervención en las partes altas, por ejemplo, con un financiamiento que ha garantizado el MINAGRI con Alemania, con Canadá. Hay un proyecto muy potente que se llama Puna Resiliente y estamos ahí también impulsando conjuntamente con otras intervenciones y otros programas, sin descuidar lo que significa el tema de incorporar en todas las actividades económicas que tenemos en la región la ciencia, la tecnología e innovación. Entonces, en ello, por ejemplo, estamos abordando el tema del parque minero metalúrgico, que es en Cháparra, allá en Carabalí, para incorporar a nuestros mineros artesanales y darles toda la tecnología, la asistencia y ser un modelo de garantizar la formalidad y sobre todo pues
que el cuidado y la protección del medio ambiente y cómo dinamizamos la economía de nuestros pequeños productores mineros. De hecho, que también acá en Arequipa tenemos el Parque Tecnológico Digital, que ya tenemos la intervención de la empresa Huawei, ¿no? Huawei. Y de hecho que en esa medida estamos avanzando con todo ello sin descuidar lo que significa pues el apoyo al soporte de la innovación, el emprendimiento, los startups, el desarrollo tecnológico para poder ver. Y en alianza con la universidad poderle propiciar también financiamiento para garantizar el desarrollo de la ciencia, porque estoy convencido, país que no invierte en ciencia y tecnología no va a avanzar en su desarrollo. En esa medida, de hecho que también hay otro punto que lo estaba comentando nuestro ministro, y hay muchos interesados ya en esta promoción de lo que significa el megapuerto de las Américas, Corío, porque este megapuerto no es un megapuerto del Perú, es un megapuerto para Sudamérica, y en esa medida tenemos que propiciar e impulsar y entonces garantizar esta intervención, sin descuidar nosotros puertos que tenemos nosotros en el país, porque todos estos se complementan, ninguno entra en contradicción o en conflicto. Sin embargo, nosotros en Corío hemos separado ya 15.947 hectáreas a nombre del gobierno regional de Arequipa, para desarrollar justamente este megapuerto y que nos permita entonces ser pues un espacio multimodal y garantizar la intervención como debe darse. Entonces, todo ese proceso también está asociado a lo que implica, por ejemplo, el tema del turismo y la gastronomía. Como ustedes comprenderán, Arequipa en el año 2000 fue considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad del Centro Histórico. También en el 2015 fue considerada como ciudad creativa en gastronomía Arequipa. Claro, cuando se reunieron los chefs decidieron que Arequipa sea la capital gastronómica del Perú y no se equivocaron. Entonces tenemos que impulsar, y ahí a través del MINCETUR, por ejemplo, se ha conseguido 331 millones de soles financiado por el Banco Mundial, que ya el MEF dio luz verde, y entonces eso nos va a permitir a nosotros intervenir. Hemos separado 33 proyectos, de los cuales 17 ya han sido seleccionados para impulsar el turismo en lo que significa el Valle del Colca. Pero necesitamos ampliar esto porque somos también el país que tenemos el único geoparque reconocido por UNESCO, que es el Valle del Colca y los volcanes de Andagua. Entonces necesitamos impulsar y por supuesto en esa perspectiva hay un conjunto de intervenciones que estamos haciendo. Por ejemplo, queremos recuperar nosotros acá el Colegio San Francisco. Hay una biblioteca muy exquisita, pero también hay espacio para poner allí un museo de la gastronomía arequipeña, y entonces eso podemos desarrollarlo. En esa medida venimos impulsando un conjunto de proyectos utilizando estos mecanismos de inversión privada, tanto obra por impuestos. No, felizmente que hay confianza también del sector privado, de los inversionistas, y están invirtiendo en educación, en salud, en carreteras, en represas, por mencionarles, por ejemplo, alianzas importantes como es la vía Arequipa-La Joya, ya está garantizado al 100%. El puente está a nombre del gobierno regional o a cargo del gobierno regional con financiamiento propio. De igual manera, los túneles, obra por impuestos, está garantizado. La vía en la gestión, cuando estuvo de ministro, acá nuestro ministro de Economía, ministro del MTC, se aceleró y se garantizó 371 millones para que se ejecute bajo el mecanismo de obra por impuestos. Entonces, ello está garantizado. También tenemos, por ejemplo, inversiones importantes en la represa Casablanca, que nos debe permitir abastecer agua allí a lo que significa el Cono Norte y ampliar frontera agrícola. Estamos también promocionando, bajo el mecanismo de proyectos en activos, todo un banco de terrenos totalmente saneados para impulsar con participación privada viviendas. Arequipa tenemos un déficit de 110.000 viviendas y entonces necesitamos ahí impulsar esta inversión. Ya nosotros estamos haciendo lo nuestro. Proinversión tiene que darnos la asistencia técnica correspondiente porque no tenemos la experiencia, es la primera vez que estamos impulsando, pero ya hemos avanzado en ellos. Hay 2 proyectos que se han priorizado por el Consejo Regional, ya Vivienda hizo la tasación correspondiente y tenemos que continuar en esa medida, definitivamente sin descuidar también las inversiones importantes que desde el Ejecutivo se viene haciendo bajo la modalidad de Estado a Estado, bajo la modalidad de endeudamiento. Por ejemplo, tenemos el Hospital Goyoneche, que está en pleno proceso o a cargo del consorcio francés también,
de estado a estado. Tenemos Siliren Sur, que está en pleno proceso de convocatoria, con financiamiento de endeudamiento del MEP, que ha autorizado a la NIN, eso lo está a cargo desde la NIN. Entonces el IREN se va a invertir acá 1.188 millones de soles a nivel de perfil. El señor Premier lo anunció y lo ratificó en su convocación del pedido de voto de confianza en el Congreso. Entonces hay otros proyectos también de envergadura que nos interesa. Y qué mejor saber que también desde el Ejecutivo Nacional, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha identificado 13 proyectos muy potentes en 5 sectores económicos, y de hecho, si a ello le sumamos todo esto de hidrógeno verde que estamos hablando, cambio de matriz energética, seguridad alimentaria, creo que hemos incorporado allí eso de 20 proyectos más, lo cual permitiría entonces garantizar que Arequipa pues marque un antes y un después. En esa medida, permítanme la disculpa del caso por tomarme este tiempo, mi estimado ministro, pero era necesario de repente también ver qué es lo que estamos haciendo nosotros desde la región Arequipa. Y nuestro compromiso es garantizar que efectivamente ese cambio esté orientado al desarrollo para contribuir al bienestar de nuestra ciudadanía y, obvio, contribuir al bienestar de nuestro país. Darle la más cálida y cordial bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que esta reunión de trabajo sea muy fructífera, no solamente para Arequipa, sino para nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos las palabras del señor Roel Sánchez Sánchez, gobernador regional de Arequipa. A continuación, escucharemos las palabras del señor Raúl Pérez Reyes Espejo, ministro de Economía y Finanzas. Muy buenos días, estimado gobernador de Arequipa, Roel Sánchez, distintos representantes del sector privado, tanto de Arequipa como de la región, de la ciudad de Arequipa como de la región de Arequipa, funcionarios públicos, estimada Andrea. Y una cosa que nos interesa remarcar desde el Ministerio de Economía y Finanzas es que cuando uno mira el crecimiento y el desarrollo económico del Perú, lo que observa básicamente ahí es que la evolución del PBI, tanto el PBI total como el PBI per cápita, está muy fuertemente vinculado, sobre todo el PBI per cápita, que es el que refleja bienestar para nuestros ciudadanos, ¿no? O sea, el ingreso por el PBI por habitante, está muy fuertemente vinculado con 2 actividades. La primera, las exportaciones. Y claro, hemos pasado en los últimos aproximadamente 15 años, hemos duplicado nuestras exportaciones. Y si la miramos respecto de inicios del año 90, la hemos multiplicado por más de 20. Esto no es casual. O sea, no es que me pareció algo, Dios decidió darnos un shock de demanda y que pudiéramos exportar más. Esto es consecuencia de un trabajo importante, serio, que se ha hecho no solamente desde el lado del Estado peruano, sino principalmente desde el lado del sector privado. Porque cuando miras la evolución de las exportaciones y miras la evolución de la inversión privada, ves que tienen un comportamiento relativamente relacionado. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que estar siempre pendientes. La única forma de seguir creciendo para un país pequeño, nosotros nos leemos como un país grande en términos de la geografía, pero en términos de habitantes somos un país pequeño, somos 33 millones de habitantes. Brasil tiene 300 millones de habitantes. Estados Unidos tiene más de 350. México tiene 140 millones de habitantes. Colombia tiene 56. O sea, estamos hablando del doble de nuestra población. Entonces, Argentina más o menos va por lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro país siempre va a enfrentar limitaciones por demanda interna para poder crecer. Y de hecho, nuestro crecimiento de los últimos 35 años tiene que ver con lo que pasó afuera, con el crecimiento externo. Y entonces, esa simbiosis de inversión, que principalmente ha terminado directa o indirectamente vinculada con la actividad exportadora y exportaciones, en el marco de una actividad competitiva, son las que han hecho crecer al Perú en términos de ingreso per cápita en los últimos 35 años. Con baches, por supuesto, como siempre ocurre, pero la tendencia es clara, hay una tendencia hacia arriba, creciente. Y entonces,
desde el lado del Estado, lo que se observa es que más o menos ya para el 2012, 2013, la inversión privada tuvo un estancamiento muy fuerte. Se estancó y no crecimos. Mientras veníamos haciéndolo previamente, ahí nos estancamos. Y ese estancamiento duró hasta el 2019 prácticamente. La pandemia nos generó una gran depresión. Luego hemos recuperado y hemos dado un pequeño salto por encima de lo que era el nivel previo del 2013-2019, que parece una meseta. Si les muestro la gráfica, parece una meseta así. Y cuando uno trata de entender qué provocó eso, se ha hecho algunos estudios sobre eso, uno de los temas que intentan explicar esto es decir, cayó el precio de los minerales. Sí, pero la verdad no tanto como para que no dejáramos de seguir exportando. De hecho, seguimos exportando. Y entonces, algo hay de la estabilización de los precios de los minerales y que puede explicar esto. Pero un tema que ha ocurrido en buena parte de América Latina, y el Perú no ha sido la excepción, es que como consecuencia del crecimiento de la inversión, las sociedades han comenzado a preocuparse por los impactos de estas inversiones. Y entonces en esa lógica hemos ido creando espacios de intervención regulatoria, ¿no? Hemos pasado de un Estado promotor de la inversión a un Estado regulador, que lo que estaba preocupado era por la contaminación, por los temas de los impactos en las comunidades nativas, por los problemas el tema del impacto ambiental, en términos no solo de aire, sino agua y suelo también. Entonces, esa preocupación, que es una preocupación que se observa, como le digo, en casi toda la región, y en el caso nuestro tiene que ver con este ciclo de crecimiento fuerte que tuvimos hacia el 2010, ese ciclo, en esa década que crecimos mucho, generó muchas preocupaciones. El gran problema es que hemos tenido, como América Latina, probablemente seamos de los que más lo hemos hecho, un exceso de regulaciones. Entonces, se nos ha ido la mano como sociedad, como país, en cuanto al marco regulatorio. Y tratando de proteger nuestro patrimonio cultural, histórico y también natural, lo que ha ocurrido es que hemos introducido un montón de reglamentaciones y de regulaciones, algunas de intensidad chiquita y otras de intensidad mediana y otras muy grandes, que lo que han hecho es parar una parte importante de la dinámica de la inversión. Y entonces, este exceso de regulaciones, se llama técnicamente sobreregulación, lo que refleja es justamente a un Estado preocupado por sus ciudadanos, pero que no ha tomado las mejores medidas para preocuparse por ello. Y que ha optado, y en ese proceso de sobreregulación, ha generado, más que optado, ha generado una desaceleración del ritmo de la inversión. Y entonces, en el gobierno estamos claros que necesitamos mucha más inversión privada para seguir creciendo. O sea, necesitamos recuperar esa senda que perdimos. ¿Okay? Y esto no tiene que ver con nombres, esto no es el gobierno A, el ministro A, no, esto es un tema de nosotros como país. O sea, creo que tenemos que entender eso. A veces tenemos la tendencia a ponerle nombre y apellido a las cosas. La verdad no hay que ponerle nombre y apellido. Aquí lo que hay es un problema, que es la sobreregulación. Y lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de ello, de que tenemos este problema y que tenemos que combatirlo. No eliminando las regulaciones, porque creo que tampoco hay que irse de un extremo al otro. O sea, este no es el famoso dilema del perro del hortelano, ¿okay? Donde tenemos que eliminar las barreras. No, tampoco se trata de eso. Como sociedad tenemos que preocuparnos por una serie de valores, el cultural, el patrimonial, el arqueológico, el ecológico, el ambiental, pero tenemos que buscarlo de una forma racional, que no tiene por qué pelearse con inversión privada. Y entonces, en esa línea, y además, quizás el cambio importante del 2010 al 2025 es que hoy es casi impensable para cualquier inversionista privado invertir en una actividad que pueda tener un impacto social o ambiental adverso, porque va a impactar su propia imagen.
Solo acordémonos de la bendita botella de aquella marca de gaseosa que apareció en la mesa de Cristiano Ronaldo y que él la movió y puso una botella de agua. O sea, los mercados son muy sensibles a nivel global y a nivel local también respecto de esto. Entonces, creo que tenemos una ventaja. Tenemos un ambiente desde el lado privado y desde el lado público preocupado por lo mismo, pero desde el lado público lo que tenemos que hacer es disminuir notoriamente muchas de las regulaciones que lo que han derivado es en interrumpir la evolución de la inversión privada o dilatarla tanto que al final muchas veces el impacto de la misma no se materializa en mejoras en la productividad, en bienestar para los ciudadanos. Entonces, en esa línea de trabajo se viene trabajando ya hace mucho tiempo. Esto es un trabajo que se hace, si no recuerdo, es del 2014, me parece que es, yo si no recuerdo era el ESI. Es del 2014, que además quien fue el primer jefe del ESI fue el exministro Alonso Segura. Y entonces ya desde esa época el Estado estaba claro que estaba pasando algo y que había que hacer cosas y se ha venido trabajando, ¿no? Y el ESI, el equipo especializado en seguimiento de proyectos de inversión, ha venido trabajando en esta línea y desde el lado del gobierno queremos reforzar eso en dos dimensiones. Una, en que los equipos del ESI trabajen para destrabar toda la inversión privada que está ocurriendo a nivel nacional, como un mandato general, pero queremos bajar ese mandato general, que hoy día lo vemos muy concentrado en Lima, porque muchas de esas grandes inversiones pasan por Lima, pero también está ocurriendo ya que hay grandes inversiones que están apareciendo en las regiones directamente. Tenemos, por ejemplo, el tema del proyecto de hidrógeno que son casi 11.000 millones de dólares, ¿no? Y que tiene retos importantes. Tenemos Matarani, ¿no? Tenemos varios otros proyectos que están ahí y que requieren la colaboración del Estado en la línea de buscar destrabar los proyectos con esta visión desreguladora, ¿no? De ayudar a que, por ejemplo, si hay un plazo se cumpla, ¿no? Y si podemos bajar el plazo, lo bajaremos, ¿no? Que eso es parte del tema de buscar la mejora regulatoria. Pero creo que es importante este trabajo conjunto. En el gobierno estamos claros que la inversión pública no es la garantía del crecimiento del Perú. Nos puede ayudar, como nos ayudó en el 2024, a recuperarnos de la crisis, sí, pero esa no es la salida de largo plazo. O sea, la inversión pública tiene su propia dinámica, tiene que complementar lo que se requiere en el sector privado y tiene que jugar este rol anticíclico cuando es que ocurran situaciones como las que nos ocurrió el 2023 y algo del 2024, ¿no? Entonces, pero el principal actor de la inversión es el sector privado y tiene que ser. Es el 80% de la inversión y la verdad tiene que mantener ese un porcentaje incluso más alto, ¿no? Porque eso es lo que está. Cuando un inversionista privado pone su plata en un negocio, ha hecho una evaluación previa, no solo del negocio, sino del país. Y entonces necesitamos que quien venga, pues no tarde 7 años u 8 años en que se le apruebe un instrumento de gestión ambiental. O sea, eso es absurdo. O sea, nuevamente, nos hemos ido a un extremo en el que tenemos tantos niveles de sobreregulación que ahora te puedes tardar 8 años en aprobar un instrumento de gestión ambiental o un instrumento que tiene que ver con el tema de patrimonio cultural o arqueológico, ¿no? Entonces, hay que recuperar ese chip a favor de la inversión privada, pero entendiendo que también tenemos que, o sea, protegiendo el patrimonio cultural y natural, pero también promoviendo la inversión privada. No tienen por qué ser contraproducentes. Entonces, ahí tenemos un trabajo con las distintas dependencias, que claro, hoy día lo que tienen es muchas normas, y los funcionarios públicos, bajo la lógica del derecho administrativo, tenemos que hacer lo que la norma dice que tenemos que hacer. Entonces, si la norma dice que tienes que hacer este trámite, ¿no? Lo haces. Lo que termina ocurriendo en la práctica es que dice que tienes de 30 días para opinar y te demoras no 30 días, sino 30 meses, ¿no? Entonces, y ahí es donde tenemos que trabajar. O sea, esa es la línea en la que hay que trabajar. Ese es el esfuerzo que hace el ESI, justamente, ayudar a destrabar inversiones privadas, ¿no? Y también aquellas que son inversiones privadas consecuencia de un contrato de concesión, o aquellas que son inversión privada pura y dura, como ocurre en el caso de la minería, que muchas veces no tiene un contrato de concesión, sino que simplemente un inversionista privado que está haciendo eso, su inversión. Entonces, en esa línea es que queremos trabajar el ESI
mirando también ya el territorio y donde ocurren las inversiones, porque también hay problemas y trabas ya en lo local, no solamente en el SENACE, ¿no? o en alguna dependencia del Ministerio de Cultura, sino a veces también en lo local, en las versiones locales de esas entidades, muchas veces. O sea, hay que trabajar en esa línea y por eso es que queremos comenzar en este éxito territorial en la segunda región que contribuye al PBI del Perú, que es Arequipa. Digamos, la segunda ciudad también en términos de dinámica urbana, ¿no? No lo es en población porque eso es Piura, pero en términos de dinámica urbana sí lo es Arequipa sin duda. Y entonces, esta es un poco la razón por la que estamos el día de hoy. Queremos hacer una presentación que vamos a hacer sobre los temas que estamos trabajando y nos interesa mucho el feedback de ustedes, no solo hoy, sino también de forma permanente. Este es un equipo que va a estar trabajando permanentemente aquí en Arequipa, ¿no? Vamos a mandar personas para que vengan aquí a trabajar y apoyar con, digamos, el destrabe de los proyectos en la región. Lo vamos a hacer también en Cajamarca. Queremos comenzar con las dos regiones que tienen una fuerte presencia minera, siendo que minería y agroexportaciones son los dos pilares del crecimiento, así que, pero vamos a seguir haciéndolo en las demás regiones, no solamente en Arequipa y en Cajamarca, sino en el resto de regiones, para poder trabajar justamente esta dinámica de desarrollo, pero desde la región y tratando de resolver toda la problemática que la inversión privada tiene en la región concretamente. Muchísimas gracias. Me olvidaba mencionar algo que mencionó justamente el ingeniero Lezameta ahora, y es que en línea con esto justamente el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización va a darle asesoría en campo al gobierno regional de Arequipa, complementada con la cooperación alemana de GIZ, en el marco de un convenio que tiene con nosotros en el programa Buena Gobernanza Territorial. Esta asesoría va a comprender un periodo de por lo menos 6 meses en el acompañamiento a las autoridades regionales y principales actores privados para la definición de las medidas prioritarias en la implementación de un plan de desarrollo regional de competitividad. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces las palabras del señor Raúl Pérez Reyes Espejo, ministro de Economía y Finanzas. A continuación.